En este vídeo vamos a hablar de los descubrimientos arqueológicos sobre humanos. Empezamos con las líneas de Nazca. Célebres y enigmáticas, las líneas de Nazca son un conjunto de dibujos, figuras y diseños grabados en la superficie de las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, en el departamento de Ica, Perú. Vuelven a ser noticia porque un investigador japonés asegura haber conseguido explicar su misterio, esto es, su función y su significado. Hasta ahora habíamos conocido hipótesis que conjeturaban que las líneas de Nazca eran un gran calendario astronómico, figuras, rituales y religiosos, o pistas de aterrizaje de naves extraterrestres. Masato Sakai y su equipo de la Universidad de Yamagata vuelven al origen de las interpretaciones y sugieren que las líneas posiblemente señalizaban caminos y senderos. Están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Su superficie está compuesta por una capa de guijarros de un color rojizo oscuro, causada por la oxidación, que cubre otra de color amarillento claro. Las nazcas retiraban las piedras superiores, siguiendo un trazado señalado con estacas, unidas por cordeles. Las piedras eliminadas eran acumuladas en pequeños túmulos. Desde 1994 son patrimonio de la humanidad. Este es una de las grandes maravillas del mundo antiguo, de esos lugares que si te lo puedes permitir, debes visitar al menos una vez en la vida. Estamos hablando de Petra, enclave histórico de Jordania, que he tenido la ocasión de visitar y que en directo te sorprenderá aún más de lo que te puedes imaginar. Petra es conocida como la ciudad perdida, porque si bien su historia se remonta a la época de los nabateos, en el siglo VII a.C., en la Edad Media fue completamente abandonada y no fue descubierta por los occidentales hasta principios del siglo XIX. La principal razón de que Petra se convirtiera en la ciudad perdida es su especial ubicación en un valle rodeado por altas montañas rocosas, cuya entrada es el profundo desfiladero conocido como el Sig. Con una longitud de 1,5 kilómetros, el desfiladero llega a tener en alguno de sus tramos una mínima anchura de poco más de 2 metros. Por ello, se convirtió en un enclave totalmente oculto e inexpugnable. Seguimos con las cabezas gigantes de Rapa Nui, en la isla de Pascua. Uno de los tantos misterios que tenemos en nuestro planeta son las estatuas Moai de la isla de Pascua, las cuales han fascinado a gran parte del mundo, convirtiendo a esta isla en una de las formaciones habitadas más remotas y que más turismo reciben año tras año. Pero no todos son turistas, ya que todo tipo de investigadores y arqueólogos se acercan a la isla para tratar de entender el origen de estas grandes cabezas de piedra. Desde hace algunos años han sido publicadas todo tipo de teorías en torno a los Moai, desde que fueron movidos sin necesidad de ruedas ni carros, hasta diversas historias que nos hablan de diferentes tipos de estatuas, cada una con una misión y significado. Pero hay una que acaba de ser comprobada, ya que no se trataba de cabezas, sino de cuerpos completos con petroglifos que han abierto una nueva cadena de investigación. Desde que se dio a conocer la existencia de los Moai, siempre se han referido a ellos como cabezas, ya que hay alrededor de 150 de estas, enterradas en la ladera del volcán Rao Raraku. Existía otra teoría que hablaba de que en realidad no son cabezas, sino cuerpos completos esculpidos en piedras volcánicas, inclusive desde las primeras excavaciones en 1914. Se pensaba que cada cabeza contaba con su respectivo cuerpo, pero no había manera de comprobarlo.
En 2012, arqueólogos empezaron a publicar las primeras fotografías de los torsos, lo que dio pie a que Jo-Ann van Tilburg, directora del proyecto de las estatuas de la isla de Pascua, comenzara a excavar con la ayuda de los Rapa Nui, para así encontrar y demostrar que las estatuas tienen cuerpo. Pero no solo eso, ya que también tienen tallados petroglifos, que hasta el momento se desconoce su significado. Ahora, el siguiente paso es tratar de descifrar cada una de las inscripciones en los cuerpos, que en un inicio se cree que representaban símbolos y figuras de los antepasados tribales. Galería ceremonial de 3000 años de antigüedad. Mucho antes de que se fundara Cuzco y se creara el imperio del Inca, la cordillera de los Andes ya era un hervidero de pueblos que escalaban de un lado a otro las montañas, conectando la costa del Pacífico con la selva amazónica. El mejor ejemplo es el Chavín de Loantar, a 400 kilómetros del noreste de Lima y a una altura de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Esta tupida red de caminos y galerías de piedra fue un centro administrativo y religioso, a mitad de camino entre un lado y otro de la cordillera, desde al menos 1500 años antes de la era cristiana. En 1985 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Ahora acabamos de descubrir que es algo mucho más complejo de lo que imaginábamos. Hace unos años, el equipo decidió utilizar pequeños dispositivos para mapear aquellos conductos que eran incapaces de explorar. La investigación no dio muchos resultados, hasta que, al principio de 2019, los arqueólogos encontraron algo muy interesante. La expectación fue muy grande, pero rápidamente la pandemia clausuró el yacimiento y amenazó con volver a sepultar el descubrimiento en el corazón de la montaña. Se olvidaron de todo ello hasta hace poco. Gracias a un pequeño puñado de imágenes de 2019, los investigadores han descubierto al menos 35 pasadizos que se conectan entre sí y que fueron construidos entre 1200 y 200 años antes de Cristo. De hecho, según John Reed, el director de la investigación, estos pasadizos podrían haber sido construidos antes que las galerías laberinticas del templo. Ese mismo mes, Rick y su equipo fueron capaces de acceder a un estrecho pasaje de unos 40 centímetros de diámetro y encontraron dos vasijas escultóricas, una de las cuales tenía la figura de un cóndor y pesaba 17 kilos. Son precisamente esas cerámicas las que guardan rasgos de épocas más tempranas nunca vistas. El Tren Maya. ¿Es cierto que encontraron figuras de aliens en excavaciones arqueológicas del Tren Maya? El 10 de octubre, el gobierno de México informó del descubrimiento de 2.187 monumentos históricos. Sin embargo, en redes sociales circularon imágenes de supuestas figuras de extraterrestres que habrían sido halladas en el estado de Quintana Roo. Algunos internautas se preguntaban si eran o no auténticas las supuestas figuras encontradas, por lo que las autoridades aclararon la situación. Según reportes de medios mexicanos, en el material difundido, las efigies muestran a seres con amplios ojos y cráneos ovalados. Incluso aseguran que una de las figuras representa a los aliens en un aparente rito con integrantes de culturas prehispánicas. Las imágenes son muy explícitas y rápidamente tomaron fuerza en redes e incluso se han mandado en cadenas de WhatsApp. Por lo que Adrián Montemayor, de Comunicación Social del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, publicó en su cuenta de Twitter algunas de estas fotografías y descartó que se traten de hallazgos arqueológicos. No hemos encontrado figuras de aliens en las excavaciones arqueológicas del Tren Maya,
lamentablemente, tuiteó Montemayor. Señaló que en caso de que las labores de construcción del Tren Maya revelasen el descubrimiento de figuras arqueológicas, en su momento serán dadas a conocer. Artefactos mayas bajo la ciudad de Chichén Itzá. Arqueólogos anunciaron el hallazgo de un tesoro extraordinario de artefactos mayas preservados debajo de la antigua ciudad, en la península de Yucatán, México. Los artefactos fueron encontrados en una cueva llamada Balamcú, a menos de 3 kilómetros de las pirámides del castillo, también conocida como el Templo de Kukulcán, que está al centro de esa zona arqueológica. La ciudad fue construida encima de una red de acuíferos, incluidos los profundos cenotes de agua de manantial, que los mayas creían que eran sitios sagrados, que fungían como portales del inframundo. El nombre del sitio arqueológico a veces es traducido como Boca del Pozo de los Itzáes. Los habitantes locales de la zona ya habían alertado a las autoridades sobre la existencia de la cueva hace 5 décadas, pero en ese momento no fue estudiada y se ordenó que se sellara la entrada. Esto provocó que los contenidos no fueran manipulados. El año pasado, el hijo de uno de los ejidatarios que dio el aviso en los años 60, Luis U., llevó al equipo arqueológico de nuevo a la entrada de Balamcú. Hay por lo menos 200 artefactos dentro, incluyendo fragmentos de cerámica, contenedores para moler comida e incenciarios. Los investigadores creen que las pruebas de los artefactos mostrarán rastros de jade, de semillas y huesos que eran usados como ofrendas y que ya han sido encontrados en sitios similares. Algunos de los incensarios tienen una forma similar a la de Tlaloc, el dios azteca de la lluvia, y que era venerado en la parte central de México, y que entonces habría viajado hacia Yucatán. Otro de los descubrimientos arqueológicos es uno de los clavos con los que pudo ser crucificado Jesucristo. Un equipo de arqueólogos ha encontrado un gran hallazgo en un monasterio de Milevsko, en la República Checa. El descubrimiento es de gran valor, ya que han hallado en una cámara secreta varias reliquias cristianas, entre las que supuestamente se incluye un clavo utilizado en la crucifixión de Jesucristo hace más de 2000 años. Los arqueólogos que trabajaban en el monasterio de Milevsko encontraron una caja adornada con una cruz de oro de 21 quilates, con la inscripción IR, que se traduce como Jesús es Rey. Dentro de esa caja, construida entre los años 260 y 416 después de Cristo, los investigadores encontraron un trozo de clavo de 6 pulgadas de largo. Los investigadores que excavaron en la zona no pueden confirmar si el clavo proviene de la cruz verdadera. Pese a todo, los arqueólogos creen que el descubrimiento es incluso mayor que el relicario de San Mauro, según informó la agencia de noticias checa. El relicario de Maurus es una gran caja de oro que contiene fragmentos de los cuerpos de 3 santos: San Mauro, San Juan Bautista y San Timoteo. Según los expertos, la sala donde se encontró la caja se utilizó para ocultar objetos de las incursiones de las tropas husitas a principios del siglo XV. Los arqueólogos han estado trabajando en el monasterio de Milevsko durante varios meses y recientemente descubrieron un pasaje secreto que conducía a la sala del tesoro, donde se encontró la caja con el clavo. El clavo, que lleva una pequeña cruz de oro de 21 quilates, se encontraba depositado originalmente en una caja de madera. Un análisis dendrológico realizado por los expertos sugiere que la madera proviene del periodo entre los años 260 y 416
después de Cristo. Mientras que en Europa se han encontrado varios clavos, durante los últimos siglos, el hallazgo checo destaca por su antigüedad. Se trata de algo absolutamente único, un relicario de tal antigüedad, de esa época. No se ha encontrado en ningún otro lugar en la República Checa. El hallazgo es muy sorprendente y surge la pregunta de cómo llegó este objeto, una de las reliquias más preciadas, a Chequia. En su época, su valor debía ser comparable o mayor al de muchas insignias reales. Y hemos dejado lo mejor para el final. Un consolador romano de hace 2000 años, el último tesoro del muro de Adriano. En el mundo romano, las representaciones bidimensionales y tridimensionales de los penes resultaban muy corrientes. Poseían no solo una función erótica, sino también mágica y apotropaica. Es relativamente sencillo descubrirlos en mosaicos, frescos, vajillas o paredes. La mayor parte fueron fabricados en metal, piedra, hueso y ocasionalmente en cerámica. Se han hallado fijados en los muros de edificios públicos y particulares, pero los más numerosos eran los portátiles. Estos podían llevarse en forma de pendientes o de colgantes, pero también existían con mango decorado. Los consoladores portátiles grandes son raros de hallar, aunque cuando se encuentran suelen estar hechos de piedra o de metal, ya que la madera se descompone fácilmente, aseveran los expertos. Es decir, no es que no se fabricasen, es que no se localizan por la descomposición orgánica. Pero en el caso del vertedero de Vindolanda no ha sido así. De hecho, se han encontrado más de 2000 objetos portátiles de madera, datados principalmente entre los siglos I y II después de Cristo. Este juguete erótico, que ha sido registrado con el nombre de W1992-1062, mide 16 centímetros de largo y fue tallado en madera de fresno. Posee una base cilíndrica ancha y su parte final representa el glande. De todas formas, las medidas exactas del artilugio no se pueden conocer, escriben los arqueólogos de Cambridge, porque la madera es propensa a encogerse y deformarse, y todas las medidas obtenidas son las actuales, por lo que posiblemente fuera más grande. El conjunto militar de Vindolanda estaba formado por 9 construcciones de distintas dimensiones, que fueron ocupadas entre finales del siglo I y mediados del V, aunque posiblemente fue reutilizado hasta el X. Su demolición selló los profundos vertederos en formas de zanjas que los rodeaban y provocaron que se produjeran las condiciones perfectas para la conservación de los objetos allí arrojados. El consolador en cuestión ha sido fechado entre los años 165 y 200 después de Cristo, lo que lo sitúa en el periodo del emperador Antonino, sucesor de Adriano. Los investigadores concluyen que, en virtud del desgaste, más en su extremo que en los laterales, el consolador fue utilizado por una mujer para estimularse y no por un hombre. Pero, como sobre ese asunto no existe ninguna investigación definitiva, tampoco lo pueden demostrar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado y que hayáis aprendido cosas nuevas. Síguenos para más vídeos increíbles. Y no te olvides de seguirnos, dale a like y comparte. Te esperamos en el próximo vídeo.